Ay, Gonzalo, creo que se nos ha olvidado la bolsita de los vómitos. Yo es que no me mareo, Elena, y no suelo vomitar, así que no tengo ese... No, hombre, si no es para ti, es para los niños. Ya, pero nada, ventanilla abierta y cabeza para afuera y hacemos el aspersor. Y que vomiten por la ventana. Efectivamente. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Adeslas. Los vómitos en la infancia son tan frecuentes que todos los que somos padres o madres nos las hemos visto en más de una ocasión teniendo que limpiar el suelo de nuestra casa tras una gran vomitona de nuestros hijos. En sí mismo, el vómito es un síntoma que puede aparecer en una gran cantidad de enfermedades. En los niños, la mayoría de las veces en el contexto de una infección como puede ser un catarro o una gastroenteritis. Pero, ¿qué es lo que produce realmente el vómito? ¿Es lo mismo vomitar que regurgitar? ¿Debo ir al médico siempre que mi hijo vomita? ¿Qué líquidos o sólidos le puedo dar mientras se pasa aquello que produce los vómitos? ¿Y cómo puedo saber si mi hijo que vomita está deshidratado? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que os contamos todo lo que tenéis que saber sobre los vómitos y cómo manejarlos en casa. Así que preparad barreño o palangana porque empezamos. Bienvenidos a un episodio nuevo de Sin Cita Previa, el podcast de Adeslas. Estamos aquí. ¿Qué tal, Elena? Muy bien, con muchas ganas de contar este tema tan enriquecedor. Yo me he puesto una pinza en la nariz porque ya sabemos lo que pasa cuando vemos que alguien vomita, que no es raro, luego veremos también por qué, que otras personas vomiten. Hoy es un tema muy recurrente que vemos mucho en las consultas, es un síntoma muy frecuente, pero antes de meternos en el meollo, daros las gracias por estar ahí una semana más y hoy nos vamos a pedir que nos dejéis una valoración positiva. Lo que os vamos a pedir es que nos recomendéis a gente que no nos conozca para que podamos crecer y llegar a nuevas personas. Y lo que decíamos, Elena, ¿por qué este episodio? ¿Por qué vamos a hablar de los vómitos? Bueno, yo creo que todos los que somos padres y madres pues nos hemos enfrentado a un niño vomitador o a un niño que nos han dejado que vomita. O sea que bueno, que también está muy bien conocer qué son los vómitos, cómo se producen, qué hacer, qué nos debe preocupar y todas esas cosas pues que uno cuando ha decidido escuchar este episodio pues que diga, pues a mí que me lo cuenten todo porque yo ya me he visto en estas pero quiero saber más. Pues cuéntame eso, ¿qué es el vómito? Porque estás diciendo que el vómito lo pueden tener cualquier niño, nos lo dejan, oye que me voy a por el pan un momentito, el vecino, llega el niño, está en casa y ¡pum! Vómito. ¿Por qué vomitan los niños? Pues ¿Qué es el vómito? El vómito, la definición es la expulsión violenta de la salida del contenido gástrico a través de la boca. O sea, se produce una contracción de los músculos que hace que pues, lo que haya en el estómago pues salga, ¿no? Puede ser la comida que acabas de comer, lo que acabas de cenar. Si tienes poco contenido gástrico, pues serán solo los jugos gástricos que llamamos. Pero bueno, todo esto ocurre por un mecanismo que se activa en el cerebro y le da orden a nuestros músculos para producir esta expulsión violenta de la salida del contenido gástrico. Entonces, con esto forman parte pues, muchas estructuras. El cerebro que da la orden, se tiene que relajar la unión del esófago con el estómago para que salga el contenido, se tiene que contraer el diafragma y otros músculos de la pared abdominal, que se cierre la glotis para que no nos atragantemos y bueno, que la boca se abra, ¿no? Que todo esto ocurra. O sea, es un mecanismo un poco complejo. Yo tuve una amiga en el colegio que no abrió la boca y el vómito salió por otro lado. Por la nariz, claro. Por la claro. nariz, efectivamente. Pero normalmente abrimos la boca, ¿no? Y eso es lo que ocurre con lo que es el vómito en sí. Que es la expulsión esa que dices, violenta del contenido gástrico, que eso ya lo va a diferenciar de lo que muchos padres sobre todo hablan cuando los niños son pequeñitos, es que vomita mucho. No, eso es una regurgitación, que es cuando sale la comida sin esfuerzo, que no tiene nada que ver, claro, que es por inmadurez. Esto es lo que yo explico de la botella sin tapón. Tú una botella dejas sin tapón, se mueve un poco y ¿qué pasa? Se derrama, ¿no? Regurgitación. Eso es que no Pero es si lo la mismo. botella la aprietas, vómito, porque sale violentamente. De todas maneras, al vómito se suele acompañar de una sensación desagradable que suele ser lo que precede al vómito, que son las náuseas, esa sensación del niño de me duele la tripa, tengo sudor frío, eso no te lo va a decir sudor frío, pero me encuentro mal. Pues son síntomas vagales porque lo que controla del sistema nervioso el vómito es el sistema... La palidez previa muy típica. El parasimpático, que son síntomas vagales.
Y bueno, sí que es verdad que el vómito en sí, por tanto, es un síntoma, ocurre en un contexto de enfermedades, no es que sea una enfermedad. Entonces tendremos que ser capaces de primero saber manejarlos para que el niño no se nos deshidrate, que es la complicación que puede ser la más peligrosa, entre comillas, y luego saber por qué vomita, ¿no? Para atender a esa enfermedad. Vale, pero has dicho que es la salida del contenido violento, y yo creo que sí que es interesante que sepamos por qué esa orden cerebral que da el cerebro para que ocurra todo ese mecanismo que has dicho, entiendan los padres cómo se da esa orden o por qué ocurre, porque eso nos va a poner en situación de saber qué enfermedades son las que lo producen. Porque, ¿cómo se da esa orden? ¿Quién es el gatillo de esa orden? Bueno, pues varios estímulos que vamos a contar a continuación son los que van a estimular este vómito, ¿no? Y entonces estas órdenes pues activan dos partes del cerebro, una que está en el bulbo raquídeo, que está la parte del tronco cerebral, y luego una zona que a través de varios receptores químicos pues es capaz de activar y producir pues todo este mecanismo muy coordinado en el que finalmente pues acaba con el vómito. Entonces, la activación se puede producir, o sea, en esta zona, ¿no? Donde está ahí, decimos, donde el bulbo raquídeo, pues se puede activar por varias cosas, pues porque la corteza cerebral se activa de cosas que vemos o leemos, cosas que son desagradables, los vómitos de otras personas, no sé, cosas que pues todo el mundo hemos tenido una sensación desagradable y nos puede producir el vómito. No solo estas cosas, si nos mareamos, ¿no? Todo el sistema vestibular que está en el oído, nos movemos, esto ya lo hemos contado en otro episodio, si nuestro cuerpo está sintiendo una cosa diferente a la que ven nuestros ojos, se desequilibra y uno de los síntomas que puede producir es el vómito. La gastroenteritis. Está el cuerpo, es una infección que afecta al sistema digestivo, tenemos distensión abdominal, el dolor, pues todas estas cosas, la distensión de las vísceras del abdomen pues puede producir los vómitos. Además, también cualquier otra enfermedad, una infección de orina, una miocarditis o cosas que puedan afectar al corazón, una infección de la garganta, todas estas cosas también podrían producir vómitos. Y luego otras sustancias que estén en sangre, por ejemplo, lo más sencillo pensar en una intoxicación por varias sustancias, pues pueden producir vómitos. O sea que al final los vómitos, pues es que es casi todo, puede producir vómitos. En realidad cualquier enfermedad y muchas otras cosas. Claro, lo de las intoxicaciones es muy interesante lo que dices. Seguramente en niños no lo veamos, pero por ejemplo una intoxicación etílica, una de las cosas por las que ocurre es porque hay un tóxico en sangre, que es el alcohol, que estimula el cerebro para producir esos vómitos. Pero esas sustancias tóxicas no tienen por qué ser algo externo que nos hemos tomado, simplemente muchas veces las propias infecciones, claro, las propias viriasis, los propios virus o las bacterias pueden producir toxinas que circulan en sangre y que eso también estimula a esa zona del cerebro que manda la orden. Entonces, pues bueno, también porque seguramente lo digo porque vemos en la mayoría de las infecciones que los niños vomiten, pues entra dentro de lo normal. Al final, cualquiera de estas cosas o la suma de estas cosas, porque todo lo que has dicho, una gastroenteritis, pues puede haber un poco de toxina, puede haber distensión de las vísceras abdominales, pues todo eso suma para que al final esa orden que se da, que esa zona del cerebro se estimula, además, mira, y mande la orden. Muy típico las gastroenteritis, como comer te puede hacer vomitar, incluso ver o oler comida estando malo también puede inducir el vómito. O sea que eso no es verdad, que por muchos sistemas se puede producir la orden del vómito. Así que, bueno, lo importante en realidad es tratar las complicaciones que pueda producir el vómito, como ya ha dicho Gonzalo. La más importante es que obviamente si no consigues comer ni beber puedes llegar a deshidratarte, que te baje el azúcar y luego qué exactamente es lo que lo produce. Y bueno, es un poco lo que has dicho. Muchas veces nos traen a la consulta a un niño que ha vomitado 2 veces, que no tiene ningún otro síntoma, y sería jugar un poquito a la bola de cristal de saber por qué ese niño vomita, porque hay una lista muy larga. Si te coges la lista de enfermedades que pueden provocar vómitos, pues ocupará seguramente varias hojas en un manual de medicina. Es un síntoma tan inespecífico que diría que casi todo. Es más, por ejemplo, hasta incluso podemos ver los efectos secundarios de las medicaciones, y las náuseas y los vómitos siempre aparecen dentro de las más frecuentes. O sea que es tan inespecífico que sería casi imposible saber exactamente cuando vemos un niño qué es lo que le pasa. Sí que sabemos que es muchísimo más frecuente que te ocurra por una infección, sobre todo por un virus. Todos los oyentes ya nos habéis escuchado decir 1000 veces que es la causa más frecuente pues, de las enfermedades en los niños, y si decimos que un vómito se produce por un virus, seguramente no nos estaríamos equivocando, pero es verdad que lo pueden producir un montón de cosas. Tenemos
tenemos aquí una lista apuntada de un montón de infecciones, gastroenteritis, catarros, infecciones de orina, los mareos en el coche, las intoxicaciones, comer mucho, una meningitis, una apendicitis. No sé. Un diabético que debuta. Un infarto. Es que... Un tumor cerebral. Claro. O sea, la lista es infinita prácticamente. Y cada una de ellas desarrollará o mandará la señal del signo del vómito dependiendo de todos esos mecanismos que hemos dicho. O sea, no son todos comunes, ¿no? Pero al final, ¿qué vamos a hacer los médicos? Pues cuando vemos a un niño que vomita, vamos a hacer una buena historia clínica y una buena exploración para buscar cosas que nos orienten más a un diagnóstico o a otro. Algunas veces quedaremos en, pues no sabemos por qué vomita, con lo cual vamos a tratar los vómitos para que no se deshidrate, y el paso del tiempo seguramente nos dará más datos para saber por qué vomita, o a lo mejor, oye, se le han pasado y ya está y no hay que darle más importancia. Pero saber por qué un niño vomita, que a veces lo preguntas, ¿y por qué vomita? Y es como, pues no tenemos idea, hay que esperar un poquito. Pero puedes decir, la exploración es normal, Eso es. En principio me hace descartar cosas graves, pues bueno, podemos esperar y ver. Pedí consejo. Si tu hijo tiene vómitos, antes de ofrecerle algo de comer o de beber, espera un tiempo prudencial de reposo digestivo entre unos 30 o 40 minutos. Bueno, Elena, y estamos hablando de, vale, si no sabemos por qué los hemos diagnosticado, en otros casos pues será muy evidente, porque si el niño tiene diarrea y está con unas décimas, pues será una gastroenteritis. Pero vamos a hablar de cómo manejamos los vómitos, qué hacemos con esos niños que están vomitando, que sabemos que el objetivo es evitar que se deshidrate, que es la complicación más frecuente. ¿Cómo vamos a hacer para intentar evitar que el niño se deshidrate, o cómo vamos a conseguir que tolere mejor? Bueno, sobre todo yo creo que aquí hay una parte más importante, que es los vómitos de forma aguda, porque ¿no? Cuando un niño, por ejemplo, nos consulta, porque es que no para de vomitar desde ayer, por ejemplo, ¿no? Esos son los que tienen más riesgo de deshidratación, porque habrá otras enfermedades que pueden cursar con vómitos, pero un vómito al día, un vómito cuando me levanto, eso es más difícil que te deshidrates, pero sobre todo es cuando son los vómitos muy repetidos los que impiden la ingesta y pueden llevarte a la deshidratación. Entonces, bueno, lo importante es, si obviamente estamos perdiendo líquidos, pues es ofrecer más líquidos de los que se pierden, pues para que el balance de nuestro balance hídrico, que es como se llama, pues esté positivo, ¿no? Que tengamos más de lo que perdemos. Entonces siempre es muy importante que el cuerpo necesita como anular todas esas señales que nos están produciendo el vómito, y para ello pues hay que dejarlo en paz un rato. Decimos, después de vomitar, por lo menos 30 o 40 minutos de reposo antes de intentar dar, porque cuando acabamos de vomitar es más fácil volver a vomitar, y eso es muy importante. ¿Vale? Sí, esto se lo explico yo a los padres a la consulta con el ejemplo que les digo yo de correr una carrera con un tobillo torcido. Si tú tienes un tobillo torcido y tienes que correr una carrera, pues seguramente lo puedes hacer, pero como te pongas a sprintar, a los 10 metros ya te has quedado parado. Pues con los vómitos pasa un poco lo mismo. Tienes el estómago un poco tocadillo, como te pongas a tomar líquidos de forma muy rápida y en mucha gran cantidad, el estómago va a decir, oye, tanto de golpe no, y te va a volver a echar el vómito. Así que sí que es muy importante ese parón para dejar un poquito de reposo antes de empezar. Y luego, ¿cómo iniciamos? ¿Con qué cantidad y qué tipo de líquidos utilizamos? Pues hay que ofrecer de muy poquito en muy poquito, y sobre todo en la primera hora siguiente. Decimos que entre 5 o 10 mililitros cada 10 minutos, que eso, si lo pensamos, es nada. Nada, dos dedos de un vaso con de una jeringuillita, por ejemplo, que es como se suele hacer más en niños pequeños, pues nada, muy tranquilamente, el niño lo va tomando y vamos viendo que lo tolera bien. El líquido inicial e ideal es el suero de rehidratación oral, que no solo lleva agua, sino que lleva todos los electrolitos que se pierden cuando uno vomita. Y bueno, dependiendo de esa tolerancia, si vemos que el niño a lo largo de esa hora que le estamos ofreciendo, primero hemos hecho el descanso, luego le hemos dado despacito 5 o 10 mililitros, es un poco más mayor a sorbitos, pues podéis ir aumentando un poco la cantidad de líquido que le podemos ir dando, siempre sin forzar. O sea, si el niño dice no quiero, o vamos a esperar un poquito, ahí no hay que forzarle, porque si le fuerzas
va a ir todo lo que hemos ganado, seguramente va a ir para afuera. Y ya después de un periodo en el que, bueno, pues ha tolerado aceptablemente un par de horas, que ha estado tomando bien líquidos, que no ha vuelto a vomitar, pues podemos ofrecer un semisólido, un sólido, con lo que llamamos como una dieta de fácil digestión, pues un yogur, un poquito de arroz, ese tipo de cosas, para avanzar un poco en la alimentación de ese niño que vomita. Y si sigue vomitando, Elena, hemos hecho la tolerancia, estamos haciendo los parómenes, le damos el suero y sigue vomitando, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Pues a ver, en este caso, todo lo que podemos hacer en casa es probar la tolerancia oral como hemos explicado, pero si sigue vomitando, pues vamos a tener que recurrir a algún tipo de fármaco que existe para dejar de vomitar. A los jarabes que nos daban nuestros padres cuando éramos pequeños. Claro, los jarabes de venta libre en farmacia que usábamos cuando éramos más pequeños tienen efectos secundarios que pueden ser graves en los menores de 12 años y están contraindicados. Es verdad que dirá, si yo me lo he tomado 1000 veces, sí, yo también, pero ahora... Claro, no ha sido ese al que le ha dado el efecto secundario. Claro, pero son habituales. Todos los pediatras los hemos visto alguna vez estos efectos secundarios y pues no son agradables para el que los sufre. Entonces, bueno, deberemos acudir al servicio de urgencias pues para valorar cuál es el estado de hidratación real, realizar una exploración física, porque en el caso de que sean vómitos que no permiten la tolerancia, pues habría que evaluar al niño un poco, buscar un poco la causa. Y existen fármacos que son más seguros para los niños, que evitan estos efectos secundarios frecuentes que se pueden dar y que lo único que son de prescripción médica. Antes eran solo hospitalarios, ahora sí que se venden en farmacias, pero siempre van a necesitar prescripción médica. Se llama ondansetron, que seguramente si habéis ido alguna vez a urgencias y se lo han dado, es que le han dado una cosita y con eso ha ido fenomenal y ha tolerado. Sí es verdad que has dicho que son de prescripción médica y sí que es verdad que se pueden vender en las farmacias. Yo no estoy tan de acuerdo que se vendan de forma muy libre en las farmacias, aunque sea con una prescripción. O sea, quiero decir que se deben dar en los niños en los que no se ha conseguido una tolerancia y pues no que estén deshidratadísimos, pero que están ahí en un riesgo de deshidratación. Con lo cual es un niño que aunque haya que darle esa medicación, a lo mejor se tiene que quedar un rato en el servicio de urgencias viendo que las cosas van bien. No es para que, bueno, pues me lo han mandado, lo tengo en casa, se lo voy dando a mi hijo. No, eso es una medicación que precisamente por eso antes era de prescripción hospitalaria. Y si después de varios intentos, Elena, más allá de, bueno, eso, haciendo el parón en casa y tal, pues ¿es mejor ir al hospital o es mejor que vayamos al centro de salud con nuestro hijo? ¿Tú qué crees? A ver, pues en este caso que seguramente va a requerir un tiempo de observación hospitalaria, o sea, aparte de lo que he dicho de una buena exploración física, pues un tiempo en el que necesite quedarse pues 1 hora, 2 horas para ver que realmente tolera o no, porque si no tolera, muchas veces hace falta poner esta medicación intravenosa o incluso poner una vía endovenosa para rehidratar, porque suelen ser niños que están más deshidratados. Y entonces pues sería seguramente el sitio de urgencias de pediatría de un hospital. Puedes ir al centro de salud, pero seguramente te iban a derivar. O sea que bueno, que los niños que están vomitando mucho, que no hemos conseguido la tolerancia en casa, pues siempre van a requerir de un periodo de observación en urgencias. Sí, bueno, y más allá de esos niños que vomitan sin parar, lo que decimos es que yo lo he intentado todo en casa, hemos hecho la tolerancia, todo lo que nos han dicho estos 2 pediatras y aún así nuestro hijo sigue vomitando, pues eso obviamente tiene que ir a una atención médica. Pero sí que es verdad que en el caso de vómitos como síntoma, más allá de que sean muchos o pocos, hay una serie de signos que decimos de alarma en los que siempre también queremos que vengáis a vernos para ver un poco para intentar ver cuál es el diagnóstico, para ver que no sea una enfermedad importante lo que esté preocupando. Claro, porque los vómitos ya hemos contado lo que es, ya sabéis que lo pueden originar muchas enfermedades y hay una serie de cosas que nos deben alarmar, en la que los pediatras pues nos va a preocupar que pueda haber otra enfermedad subyacente que sea más importante y que tengamos que diagnosticar. Entonces, cuando un niño está vomitando y está muy decaído, con malestar general, muy pálido, hay que ir a urgencias, porque puede ser simplemente una deshidratación o que se debe a otra infección más grave. Cuando se acompaña de mucho dolor abdominal o mucho dolor de cabeza, también habría que acudir a una atención médica para poder explorar. En los niños muy pequeños, por debajo de 3 meses, obviamente es un cuerpito mucho más pequeño y el riesgo de deshidratación ante 2 o 3 vómitos es mucho más alto que de un niño que es más mayor. Cuando los vómitos contienen biliosos, que es verde fosforito, no es amarillo, es verde fosforito, tiene sangre,
¿vale? O pozos de café, que suele ser sangre digerida, pues como negro, ¿vale? O sea, negro, rojo o verde fosforito en el vómito es para ir a urgencias. Cuando obviamente no tiene ninguno de estos síntomas, pero ya hemos probado la rehidratación oral en casa y la tolerancia y no lo hemos conseguido tan bien. Y ante signos de deshidratación, está haciendo poco pis, vemos que tiene muchas ojeras, ojos hundidos, llora sin lágrimas, pues también habrá que acudir para valoración. Bueno, Elena, si te parece lo vamos a dejar aquí, que nos ha quedado un capítulo muy completo, pero tanto hablar de vómitos creo que me están entrando náuseas y no sé si voy a tener que salir corriendo y hacer una visita al señor Roca. Pues avísame por si necesitas que te sujete la cabeza y así manchas lo menos posible, que ya sabes que si no luego hay que limpiar. Pero bueno, antes de que te vayas, no te olvides que nos toca acabar con el resumen del episodio de hoy. Pues venga, vamos a ello. El vómito es el paso violento de contenido gástrico desde el estómago hasta la boca, mientras que la náusea es la sensación desagradable que lo precede. Los vómitos son un síntoma que puede aparecer en el contexto de muchas enfermedades, como una gastroenteritis, un catarro, una infección de orina, una apendicitis o una meningitis. Antes de ofrecer un líquido a un niño que ha vomitado, debemos respetar un tiempo prudencial antes de iniciar la tolerancia oral. Esta tolerancia se suele hacer con líquidos de fácil digestión, ofreciéndolos en pequeñas cantidades y cada 5 o 10 minutos. El suero de rehidratación oral es una muy buena opción para realizarla. Cuando un niño no consigue tolerancia oral, podemos emplear medicación para controlar los vómitos, como el ondansetrón, aunque esta medicación suele ser de prescripción hospitalaria. Se debe acudir a urgencias en caso de que no se consiga tolerancia oral, el niño sea muy pequeño o aparezca decaimiento o malestar o algún signo de deshidratación. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por aguantar hasta el final y no os olvidéis de dejarnos un comentario o una valoración de 5 estrellas tanto en redes sociales como en las plataformas desde las que nos escucháis. Y por supuesto, gracias a Deslas por promover la divulgación científica como mejor herramienta para que los padres y madres cuidéis mejor a vuestros hijos. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. En cuestión de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. Antonio Machado, Dixit.